Quien alcanza la realización espiritual goza de una felicidad inalterable y percibe la pureza infinita de los fenómenos. Todas las causas de sufrimiento han desaparecido en él. ¿Por qué pues se concede tanta importancia al sufrimiento? A fin de tomar conciencia en un primer momento de las imperfecciones del mundo condicionado. En este mundo de ignorancia, los sufrimientos se añaden unos a otros. Uno de nuestros progenitores fallece y el otro lo sigue al cabo de unas semanas. Las alegrías efímeras se transforman en tormentos. Salimos muy contentos a hacer una excursión en familia y a nuestro hijo lo muerde una serpiente. La reflexión sobre el dolor debe, pues, incitarnos a seguir el camino del conocimiento. Se dice a menudo que el budismo es una filosofía del sufrimiento, cuando de hecho, mientras más se avanza en el camino, más va cediendo esta percepción del sufrimiento ante una felicidad que impregna todo nuestro ser. El budismo se halla en las antípodas del pesimismo y de la apatía, pues en cuanto ha comprobado el sufrimiento, busca sus causas con lucidez e intenta ponerle remedio con gran energía. El practicante se considera a sí mismo un enfermo y ve a Buda como a un médico, sus enseñanzas como el tratamiento y la práctica espiritual como el proceso de curación. La transformación del mundo exterior que pretende Occidente tiene sus límites, y el efecto que esas transformaciones exteriores ejercen sobre nuestra felicidad interior también tiene sus límites. Es cierto que la mejora o el deterioro de las condiciones exteriores, materiales, influye muchísimo en nuestro bienestar, pero en última instancia no somos máquinas, y es la mente la que está feliz o infeliz. Y en este punto podríamos preguntarnos, ¿predica el budismo la inacción sobre el mundo entonces? En absoluto. Pero piensa que querer actuar sobre el mundo sin haberse transformado uno mismo, una misma, no puede llevar a una felicidad duradera ni profunda. Podría decirse que la acción sobre el mundo es deseable, mientras que la transformación interior es indispensable. En cuanto a la afirmación de la personalidad, tal y como la estimula Occidente, es algo que va en efecto contra la voluntad del budismo de desenmascarar la impostura del ego. Ese ego que parece tan poderoso y nos causa tantos sufrimientos pese a no tener ninguna existencia en sí. Es preciso, no obstante, estabilizar en un primer momento este sentimiento del yo a fin de dilucidar todas sus características. Paradójicamente, podría decirse que primero hay que tener un ego para darse cuenta de que no existe, ¿verdad? Alguien que tenga una personalidad inestable, fragmentada o inasible, tendrá escasas posibilidades de poder identificar ese sentimiento del yo, a fin de reconocer en una segunda etapa que no corresponde a ninguna entidad real. Es preciso, pues, partir de un yo sano y coherente para poder analizarlo. Se puede disparar sobre un blanco, mas no sobre la niebla. Aún así, tampoco hay que creer que una vez desenmascarada la impostura del ego, nos encontramos en una nada interior, al punto de que la destrucción de la personalidad nos volvería incapaces de actuar o de comunicarnos. No nos convertimos en una caja vacía, todo lo contrario. Al dejar de ser el juguete de un déspota ilusorio, parecido a las sombras de la caverna de Platón, nuestra sabiduría, nuestro amor al prójimo y nuestra compasión
podrán expresarse libremente. Se trata de una liberación de las limitaciones impuestas por el apego al yo, en ningún caso de una anestesia de la voluntad. Esta abertura de los ojos de la sabiduría aumenta nuestra fuerza de ánimo, nuestra diligencia y nuestra capacidad para actuar de manera justa y altruista. No hay que confundir individualidad fuerte y fuerza de ánimo. Los sabios que he podido conocer tenían una fuerza de ánimo indomable. Puede decirse que tenían una personalidad muy impresionante, que irradiaban un poder natural perceptible por todos aquellos que llegaban a conocerlo realmente. Pero la gran diferencia es que no podía distinguirse en ellos la menor traza de un ego. Y entiendo por ego el que inspira el egoísmo y el egocentrismo, ¿verdad? Su fuerza de ánimo provenía de un conocimiento, de una serenidad, de una libertad interior que se manifestaban exteriormente por una certeza inconmovible. Un abismo los separa de Hitler, Mao Zedong y sus iguales, cuya personalidad poderosa surge del deseo desenfrenado de dominar, del orgullo, la avidez o el odio. En estos dos casos estamos en presencia de un poder enorme, pero en el primero, este poder es una corriente de altruismo constructivo, mientras que en el segundo es negativo y destructor. El budismo concibe la vida en el mundo como un cautiverio del que hay que evadirse, sustituyéndose al ciclo de los renacimientos, podríamos pensar, ¿no? Desde un punto de vista occidental. Sin embargo, para el hombre occidental, en cambio, es transformando el mundo y reformando la sociedad como se atenúa el sufrimiento humano. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no hay aquí una antítesis difícil de superar? Bueno, si un prisionero quiere liberar a sus compañeros de infortunio, primero tendrá que romper sus propias cadenas, ¿verdad? Es la única manera de lograrlo. Tenemos que reunir fuerzas para actuar de manera justa. Un artista debe comenzar por descubrir las raíces de su arte, adquirir una habilidad técnica, desarrollar su inspiración y ser capaz de proyectarla sobre el mundo. La actividad del sabio es parecida, aunque no tenga los mismos objetivos. La vía espiritual empieza por un periodo de alejamiento del mundo, a la manera del ciervo herido que busca un lugar solitario y tranquilo para curar sus heridas. En este caso, las heridas son las de la ignorancia. Ayudar a los seres prematuramente es cortar el trigo en hierba. Es ser como el músico sordo que toca una música hermosa y no puede oírla. Para poder ayudar a otros seres, no debe haber ya ninguna diferencia entre lo que se enseña y lo que se es. Un practicante que empieza puede sentir un deseo enorme de ayudar a otros, pero en general no tiene la suficiente madurez espiritual para hacerlo. No obstante, cuando hay una voluntad, hay un camino, y la fuerza de esta aspiración altruista dará algún día sus frutos. Uno de los más grandes eremitas del Tíbet, Milarepa, decía que durante los 12 años que vivió en su retiro solitario, entre las grutas, no hubo un solo instante de meditación, ni una sola plegaria que él no dedicara al bien de los seres. Los grandes sabios del Tíbet han tenido una influencia considerable no solo sobre sus discípulos, sino también sobre el conjunto de la sociedad. Quienes vivían en torno a ellos percibían su poderosa personalidad de manera totalmente positiva. Una persona así ejerce, pues, una influencia muy fuerte sobre la sociedad que la rodea y llega a ser incluso el centro.
El equivalente de la valorización del yo es en el budismo la utilización más perfecta posible del extraordinario potencial que ofrece la vida humana. Y su creatividad consiste en poner en marcha todos los medios necesarios para alcanzar el conocimiento. En cambio, la valorización de un yo pagado de sí mismo, que empuja al individuo a querer inventar algo original a cualquier precio, a hacer algo diferente, se considera un ejercicio pueril. Esto es particularmente cierto en el ámbito de las ideas. En lo que respecta a la valorización excesiva del yo en cuanto a tal, equivale a meter la mano en el fuego esperando refrescarse. Disolver el apego mental a la realidad del yo es algo que va acompañado de una aniquilación, pero lo que se aniquila es el orgullo, la vanidad, la obsesión, la susceptibilidad, la animosidad. Y esta disolución deja el campo libre a la bondad, la humildad y el altruismo. Entonces, al dejar de querer y de proteger al yo, se adquiere una visión mucho más amplia y profunda del mundo. Se dice que el sabio es como el pez, que nada con los ojos muy abiertos. Atraviesa el mundo fenoménico manteniendo muy abiertos los ojos del conocimiento. El apego al yo lleva al ser humano a centrarse por completo en sí mismo, a concederse más importancia que al prójimo, a reaccionar únicamente en función de lo que le resulte agradable o desagradable a ese yo, a querer hacerse un nombre en definitiva. Una actitud semejante limita considerablemente nuestro campo de acción. La acción que ejerce sobre el mundo una persona libre de percepciones egocéntricas es mucho más vasta. Las enseñanzas de los sabios ponen remedio a las causas mismas del sufrimiento. Entonces, es más fundamental que los remedios materiales que solo alivian las manifestaciones temporales del sufrimiento, lo cual no excluye otras formas de acción. En la civilización tibetana, el florecimiento de la arquitectura, la pintura y la literatura es extraordinario. No debe despreciarse el bienestar que aporta el mejoramiento de las condiciones de vida surgido del progreso técnico. Lejos de eso. Bienvenido sea todo lo que contribuya al bienestar de la humanidad, ¿verdad? Pero la experiencia muestra que este progreso solo resuelve problemas secundarios. Desplazarse más deprisa, ver más lejos, subir más alto, descender más bajo, etc. Por este motivo, la vía justa es a menudo la del centro. Vivamos, pues, una vida larga gracias a los progresos de la medicina y utilicémosla con plena conciencia gracias a los valores espirituales. No se trata de minimizar la importancia de un progreso material que permite aliviar el sufrimiento, desde luego. Oriente le está agradecido a Occidente por los avances de la medicina y el aumento de la duración de la vida. Son cosas de las que todos podemos alegrarnos, sin duda. Por otro lado, una civilización volcada casi únicamente hacia este tipo de acción sobre el mundo carecerá a ojos vistas de algo esencial, algo que el progreso material es incapaz de aportar porque no es esa su vocación. La prueba es que la sociedad occidental siente esta carencia e intenta buscar, con un frenesí a veces algo torpe, todo tipo de fórmulas de sabiduría tomadas de Oriente o del pasado. Esta carencia se refleja claramente en la confusión en que se hallan sumidos tantos espíritus, en la violencia que impera en las ciudades, en el egoísmo que rige tantas relaciones humanas,
en la triste resignación de los ancianos que acaban su vida solos en las residencias, en la desesperación de quienes se suicidan. Entonces, si los valores espirituales dejan de inspirar a una sociedad, el progreso material se convierte en una especie de fachada que enmascara la inanidad de la existencia. Vivir más tiempo supone, por supuesto, disfrutar de una mayor oportunidad de dar un sentido a la existencia. Pero si se descuida esta oportunidad, aspirando tan solo a una vida cómoda, el valor de la existencia humana se vuelve algo totalmente ficticio. El estudio del proceso de envejecimiento a nivel celular ha hecho progresos considerables. En la actualidad se puede reproducir en el laboratorio la vida de los nematodos y las moscas. No es por tanto inconcebible que algún día se pueda duplicar o triplicar la duración de la vida humana. Esta perspectiva subraya aún más la necesidad de dar un sentido a la existencia, ya que de lo contrario correremos el riesgo de vivir 200 años deprimidos o 300 años de mal humor. Además, los aspectos destructores del progreso técnico se han desarrollado con la misma amplitud que sus aspectos benéficos, y en algunos casos, como por ejemplo el de la contaminación, los han incluso superado. Dicho esto, no es preciso llegar a un compromiso, entre comillas, hablando de Oriente versus Occidente, lo que implica que las dos partes renuncian a algunos de sus valores, sino más bien hay que utilizar todo cuanto sea beneficioso en el progreso material, manteniendo a la vez las cosas en el lugar debido. ¿Quién no querría los progresos de la medicina y de la higiene? Este beneficio mutuo sería típico del camino del medio, al que acabo de referirme hace un rato y al que el budismo vuelve continuamente. Un médico, por ejemplo, solo puede profundizar el sentido de su vocación impregnándose cada vez más de los principios altruistas del budismo. Pero tampoco hay que caer en el extremo que consiste en poner todo el empeño exclusivamente en la dirección del progreso material. Occidente ha caído un poco en este juego. Su búsqueda de bienes y comodidades materiales resulta excesiva. Un proverbio tibetano dice: querer dos cosas cuando se tiene una es abrirle la puerta al demonio. Es cierto que las culturas tradicionales, como el budismo, han dado prioridad a la acción sobre uno mismo y no a la acción sobre el mundo exterior. Existe un ejemplo interesante de esta elección. En el siglo XIX vivió una especie de Leonardo da Vinci tibetano, un sabio llamado Lama Mibham. Entre sus notas se encontraron planos de máquinas voladoras y toda suerte de inventos extraordinarios. Sin embargo, él mismo quemó la mayor parte de sus esbozos, aduciendo que era mejor consagrarse a la transformación interna que emplear su existencia en inventar máquinas y perderse en el tráfago de las ocupaciones exteriores. Es cierto que desde hace 2 siglos Occidente ha consagrado la mayor parte de sus esfuerzos a inventar técnicas para utilizar y dominar las fuerzas naturales. Hemos podido caminar sobre la Luna y aumentar considerablemente la esperanza de vida. Durante este mismo periodo y durante numerosos siglos anteriores, la civilización tibetana se consagró a la vida contemplativa, a desarrollar un conocimiento muy pragmático de la manera en que funciona la mente, de la manera de liberarse del sufrimiento. Occidente ha producido los antibióticos que salvan numerosas vidas humanas, y el Tíbet se ha esforzado en dar un sentido a la existencia.
El ideal de la medicina es permitirle a cada cual vivir 100 años o más conservando todos los dientes. El objetivo de la vía espiritual es eliminar de la corriente de la conciencia cualquier traza de orgullo, celos, odio, avidez, etc. Es decir, convertirse en alguien que no cause perjuicio alguno al prójimo. Nuestra sociedad occidental ya no se articula sobre este tipo de indagación que le parece fuera de su alcance. Pero, ¿por qué no conjugar ambas aproximaciones? Nada se opone a que un sabio haga uso de las ventajas de la medicina o suba a un avión, aunque nunca situará estas comodidades en el mismo plano que la indagación espiritual. Se puede unir lo espiritual y lo temporal de manera inteligente y constructiva, a condición de ser consciente de su respectiva importancia. Todos estos cambios dependerán, por supuesto, del interés que muestre Occidente por los principios del budismo. Son las ideas budistas las que pueden contribuir a llenar un vacío y no la cultura budista. El mundo occidental no tiene necesidad de las trompas tibetanas de 5 metros de largo, por muy originales que sean. En cambio, la búsqueda del conocimiento que erradica el sufrimiento interesa a todo ser vivo. Entonces, la esencia del budismo no es budista sino universal, pues guarda relación con los mecanismos fundamentales de la mente humana. El budismo considera que cada persona debe partir del punto donde se encuentra y emplear métodos que se correspondan con su naturaleza y sus capacidades personales. Esta flexibilidad y esta riqueza de posibilidades pueden ser útiles a Occidente sin que el budismo tenga que renunciar por ello a sus valores fundamentales. Tampoco se trata de adaptar las enseñanzas del budismo, sino de hacer comprender su esencia, que no necesita en absoluto ser adaptada, pues responde a las preocupaciones más profundas de cualquier ser, en cualquier lugar. A diferencia de una moda, creo que se trata de la toma de conciencia de una formulación particularmente lúcida de los problemas de la existencia, ¿verdad? El budismo es compatible con las aspiraciones más profundas de cada cual. Lo que el budismo podría contribuir a cambiar es, pues, esa actitud global que consiste en conceder la preeminencia al tener sobre el ser. Una actitud que no le parece muy sana. Se trata, por tanto, de restablecer una escala de valores, de dar prioridad a la búsqueda de la felicidad interior. Entonces, ya que el budismo, a diferencia de las religiones occidentales, no reconoce ni un alma sustancial que pueda aspirar a la inmortalidad personal en otro mundo, ni un Dios al cual se puedan dirigir las oraciones para que intervenga en el curso de esta vida y nos acoja en la otra, ¿no habría un riesgo de conflicto, o al menos de competencia, entre la corriente budista y los representantes de estas religiones establecidas? Bueno, esta competencia no tiene ninguna razón de ser, porque para hacer ruido hay que golpear con las dos manos. Si por un lado no se intenta iniciar una competencia, por el otro la competencia cesará por sí misma. Todo depende de su amplitud de miras. El budismo no intenta convertir a nadie. El hecho de que un número cada vez mayor de occidentales sienta cierta afinidad con el budismo puede irritar a unos cuantos, pero los riesgos de conflicto son mínimos, pues los budistas intentan siempre evitar cualquier desacuerdo o fricción y promover el respeto mutuo. Por eso pienso que solo podrían producirse fricciones entre quienes descuidan la vida contemplativa y adoptan puntos de vista intelectuales y sectarios. Piensa que
los abismos que parecen separar las religiones solo se deben a una falta de comunicación. Y es que es una concepción cada vez más pobre de las religiones la que en el curso de los siglos ha llevado a algunos pueblos a utilizar dichas religiones con fines de opresión y de conquista. Cristo mismo no profesó otra cosa que el amor al prójimo. Personalmente, no creo que hubiera aprobado las cruzadas ni las guerras de religión, ¿verdad? En cuanto a la Inquisición, ¿cómo osaban llamarse cristianos quienes la practicaban? Pasando al tema de la vida monástica, en el mundo tibetano, un monje es alguien que ha renunciado al mundo y a la vida en familia, literalmente. El que ha pasado de un hogar a la vida sin hogar. Pero los monasterios son comunidades abiertas. Los laicos acuden en gran número a reunirse con los maestros espirituales y escuchar sus enseñanzas. En cambio, un ermitaño se consagra por entero a la vida contemplativa y vive solo o en compañía de un pequeño grupo de recoletos en los lugares más retirados, en las montañas o los bosques. Sea o no monje, el ermitaño hace por lo general la promesa de vivir retirado entre 3 y 5 años o más, sin ver a nadie excepto a los que comparten su retiro. Dicho esto, podríais preguntar, ¿no crees que eso limita su capacidad para fundirse en todos los aspectos de una civilización que, como la nuestra, es esencialmente profana? ¿No convierte aquí eso al budismo en un fenómeno marginal por vocación? Bueno, elegir la vida monástica o eremítica es una señal de que nuestro espíritu está enteramente volcado a la práctica espiritual, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que entre una vida de renunciamiento y una vida normal de ciudadanos occidental se dan todas las gradaciones posibles. Las ideas del budismo pueden impregnar perfectamente nuestra mente y aportarnos grandes beneficios sin que tengamos que renunciar a nuestras actividades. La vida monástica estaba muy desarrollada en el Tíbet, ya que antes de la invasión china el 20% de la población había hecho votos religiosos. Por supuesto, estoy de acuerdo en que no se puede esperar nada parecido en Occidente. Sin embargo, no creo que este aspecto constituya una barrera para la comprensión del budismo en nuestros países. Se puede perfectamente tener una vida espiritual muy rica, consagrando solo unos minutos o una hora cada día a alguna práctica contemplativa. ¿Cómo se puede conciliar esto con las actividades cotidianas, entonces? Bueno, se distingue entre la meditación y la posmeditación. La meditación no consiste simplemente en sentarse unos instantes para adquirir una calma beatífica. Es un proceso analítico y contemplativo que permite comprender el funcionamiento y la naturaleza de la mente, captar el modo de ser de las cosas. Lo que se denomina posmeditación, sin embargo, consiste en evitar que se reanuden las propias costumbres exactamente como antes. Consiste en saber utilizar en la vida cotidiana la comprensión adquirida durante la meditación para acceder a una mayor apertura espiritual y tener más bondad y paciencia. En pocas palabras, para convertirse en un ser humano mejor. Es también lo que ocurre entre la comunidad laica tibetana, que vive en simbiosis con la comunidad monástica y los maestros espirituales. Se alimenta de esta inspiración para vivir mejor la vida de cada día. Bueno, vale, todo esto está muy bien, pero si, como afirma el budismo, el mundo no es sino una ilusión, un desfile de imágenes carentes de realidad, al igual que el yo, ¿para qué ser director de empresa,
dirigente político o investigador científico, ¿verdad? No sirve para nada. Es volverse cómplice de una ilusión mendaz. Bueno, para un ermitaño, las actividades mundanas no tienen, a decir verdad, ningún sentido. Son parecidas a juegos de niños. No obstante, quisiera precisar aquí el sentido de la palabra ilusión en el budismo, que parece difícil de comprender en Occidente. Para nosotros, que vivimos esa ilusión, el mundo será tan real como pueda serlo. Pero así como el hielo no es sino agua solidificada, la solidez que atribuimos al mundo no es su realidad última. Esta naturaleza ilusoria del mundo no impide que las leyes de causas y efectos sean ineluctables. Los físicos dirán asimismo que los electrones no son pequeñas balas de cañón, sino concentraciones de energía, ¿verdad? Esta afirmación no disminuye en absoluto la necesidad de desarrollar la medicina, aliviar los sufrimientos y resolver las dificultades de todos los días. Incluso si el yo no es más que una impostura y el mundo exterior no está hecho de entidades dotadas de existencia propia, es perfectamente legítimo remediar el sufrimiento con todos los medios posibles y emplear estos para incrementar el bienestar. Del mismo modo que el sabio que comprende que solo estamos hechos de partículas reductibles a pura energía, no será por ello indiferente a la felicidad o al sufrimiento, digo yo. Vale, pero si el yo activo y la influencia que el yo puede tener sobre la realidad no es sino una ilusión, ¿qué pasa con la responsabilidad moral? Podréis preguntar, ¿verdad? Yo no soy nada, luego no soy responsable. ¿No hay aquí una contradicción que deriva de esto? Bueno, la práctica budista comporta tres aspectos complementarios: la visión, la meditación y la acción. La visión es lo que corresponde a la perspectiva metafísica, a la investigación de la naturaleza última de las cosas, del mundo fenoménico y de la mente. Una vez que se ha establecido esta visión, la meditación consiste en familiarizarse con ella e integrarla mediante la práctica espiritual en la corriente de nuestra conciencia, de manera que esa visión se convierta en una segunda naturaleza. La acción es la expresión en el mundo exterior del conocimiento interior adquirido mediante la visión y la meditación. Se trata de aplicar y mantener dicho conocimiento en todas las circunstancias. Es entonces cuando entra en consideración la ética o la moral. Esta ética no pasa a ser algo caduco cuando se ha advertido la naturaleza ilusoria del mundo. Quien tenga abiertos los ojos del conocimiento percibirá aún más claramente y con mayor delicadeza los mecanismos de la causalidad y sabrá lo que conviene adoptar o evitar a fin de seguir avanzando en el camino y aportar la felicidad al prójimo. El hecho de que no haya una identidad de la persona no impide en absoluto que cada acción tenga un resultado. La continuidad de la conciencia asegura el vínculo entre el momento del acto y el de sus consecuencias, felices o desdichadas. La filosofía hindú ha opuesto un argumento similar al que comentábamos. Si no hay yo, el que vive el resultado de los actos ya no es la misma persona. Entonces, ¿de qué sirve pues evitar el mal y hacer el bien? Y a esto el budismo responde con una parábola. Un hombre deja caer una antorcha desde lo alto de una terraza donde está cenando. El fuego prende en la paja de su casa y poco a poco se apodera de toda la aldea.
Acusado responde a sus jueces: yo no soy responsable. El fuego a cuya luz cené no es el mismo que ha incendiado la aldea. Sin embargo, es el incendiario, ¿verdad? Así pues, incluso en ausencia de un yo individual, concebido como una entidad autónoma, lo que somos actualmente proviene de nuestro pasado. Sin duda existe una retribución de los actos. El punto más importante es, pues, la continuidad, no la identidad. Un acto negativo no se traducirá en felicidad, del mismo modo que una semilla de cicuta producirá cicuta, no tila. Por tanto, el hecho de que una acción positiva o negativa tenga un resultado correspondiente en términos de felicidad o sufrimiento, justifica que uno la realice o la evite, aunque quien la experimente no tenga un yo permanente. Bueno, oye, ¿y entonces de dónde creéis que viene este interés de Occidente por el budismo? Bueno, este interés se debe a varios factores. En primer lugar, ofrece a quienes desean entregarse a la vida espiritual y convertirla en un elemento esencial de su vida, no solo una metafísica y una sabiduría vivas, sino también los medios necesarios para integrar esta sabiduría en su propio ser. Además, y quizás sea esta la aportación más importante del budismo a Occidente, ofrece a todos, creyentes y no creyentes, una visión de tolerancia, de amplitud de espíritu, de altruismo, de confianza tranquila, una ciencia de la mente que nos ayuda a construir nuestra propia paz interior y a permitir el desarrollo de la de los demás. El budismo ofrece asimismo sus ideas sin tratar de imponerlas ni de convertir a nadie, ¿verdad? Propone simplemente compartir una experiencia con quienes lo desean. El Dalai Lama dice a menudo: no vengo a Occidente para conseguir 1 o 2 budistas más, sino para compartir simplemente mi experiencia de una sabiduría que el budismo ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Y siempre añade al final de sus discursos: si encontráis algo útil en lo que os he dicho, aprovechadlo. Si no, olvidadlo. Y llega incluso a aconsejar a los lamas tibetanos que viajan: no pongáis el acento en la enseñanza del budismo. Ofreced vuestra experiencia de ser humano a ser humano. Y este es un poco el objetivo del canal, ¿verdad? Además, si se intenta convertir a alguien, es posible que no solo se fracase, sino que se debilite involuntariamente la fe de esa persona en su propia religión. Hay que evitar, pues, esta práctica. Más vale animar a los creyentes a profundizar en su propia religión. En pocas palabras, no se trata de convertir, sino de contribuir al bienestar del prójimo. Lo cual no impide que quien lo desee se consagre libremente al budismo si siente una afinidad particular hacia esta vía espiritual. En ese caso, tendrá que estudiar y practicar seriamente, esforzarse hasta el final como aquel que, al cavar un pozo, persevera hasta llegar al agua. Manteniendo una actitud abierta y tolerante frente a las otras corrientes espirituales, conviene consagrarse a la que uno mismo ha elegido. Sería vano cavar a medias una docena de pozos sin llegar nunca hasta el agua que se desea encontrar, ¿no? Varios centenares de occidentales han efectuado el retiro tradicional de 3 años, 3 meses y 3 días, por el que han de pasar los practicantes del budismo contemplativo en el Tíbet. 3 años de retiro durante los cuales los aspirantes se aíslan del mundo en grupos pequeños y se entregan intensamente a la práctica. Durante esos 3 años,
estudian 1 o 2 horas diarias filosofía, los textos que tratan de la vida contemplativa y a veces aprenden tibetano. El resto del tiempo, desde el amanecer hasta el crepúsculo, intentan integrar lo que han estudiado en lo más íntimo de su ser, en el fondo de ellos mismos. Entonces, lo importante es tratar de que la filosofía no sea letra muerta, pura teoría. Hemos mencionado, por ejemplo, las técnicas que apuntan a liberar los pensamientos en el momento en que surgen, a fin de que no se encadenen ni proliferen hasta invadir la mente. Ya hemos visto cómo podemos disciplinar los pensamientos aplicando antídotos específicos a las emociones negativas. Pero también podemos, y este es un método más fundamental aún, liberar un pensamiento mirándolo en el momento en que surge, dirigiéndonos a su origen y comprobando que no tiene solidez alguna. En el momento en que dirigimos nuestra mirada hacia él, se desvanece como un arco iris en el espacio. Eso es lo que llamamos liberar o desatar un pensamiento, en el sentido de que ya no va a producir una reacción en cadena. Los pensamientos se van sin dejar trazas y ya no se traducen en palabras o en actos que son la expresión habitual de una emoción, cólera, deseo, etc. Sean cuales sean las circunstancias, no volvemos a caer bajo el yugo de nuestros pensamientos. Nos convertimos en una especie de jinete experimentado que al principio apenas puede mantenerse en la silla de montar, pero que más tarde es capaz, como los jinetes tibetanos, de recoger al galope un objeto del suelo sin caerse del caballo. Sea como fuere, el budismo no pretende descubrir nada nuevo. Ya lo he señalado, sino que a diferencia de otras tradiciones espirituales o filosóficas de nuestra época, pone en práctica de manera extremadamente vital y enérgica la comprensión teórica, intelectual. Es sin duda este aspecto de realización efectiva lo que ha atraído a quienes estaban interesados por el punto de vista metafísico, pero no sabían cómo aplicarlo a la vida cotidiana para hallar la paz interior. Entonces, ¿puede el budismo dirigirse a todos, incluso a quienes no pueden o no quieren elegir una vida retirada o de tipo monástico? Bueno, he aquí otro aspecto interesante. Debido a una serie de obligaciones familiares o profesionales, la gente dista mucho de poder o incluso desear aislarse para vivir 3 años en retiro o entrar en un monasterio, ¿verdad? Sin embargo, las mismas técnicas de transformación de la mente pueden aplicarse a cada instante de la existencia, permitiendo así a quienes llevan una vida común y corriente obtener el máximo posible de ventajas. El budismo es ante todo una ciencia de la mente, pero por eso mismo puede responder a numerosos problemas sociales gracias a su tolerancia y a su reflexión sobre la no violencia ante los otros seres y el medio ambiente. Hay, pues, una vía para cada cual, ya sea monje o laico. El budismo sigue haciendo gala de una gran vitalidad en Asia. Los refugiados tibetanos en la India y en Nepal, por ejemplo, empezaron a reconstruir monasterios en cuanto pudieron hacerlo, pese a carecer totalmente de medios al principio. Estos monasterios están llenos de aspirantes que quieren estudiar con ellos, y el 10% de los 130.000 refugiados tibetanos en la India están de nuevo en los monasterios. ¿Y en Occidente? Bueno, el budismo suscita un interés creciente, ciertamente, fundado en un deseo de intercambio, de aperturismo. La gente no lo estudia necesariamente para hacerse budista, sino a veces para comprender mejor la práctica de su propia religión o para descubrir una vez más su verdad, su fuerza interior,
quizá con ayuda de ciertas técnicas que ofrece el budismo. Dicho esto, el objetivo que el budismo se propone es una comprensión última del mundo fenoménico, tanto exterior como interior. Entonces, sustraerse a la realidad no resuelve nada. El nirvana es lo contrario de la indiferencia ante el mundo. Es compasión y amor infinitos hacia la totalidad de los seres. Una compasión que es tanto más poderosa cuanto que nace de la sabiduría, de la comprensión de que cada ser posee intrínsecamente la naturaleza de Buda y de que esta compasión no se limita a unos cuantos seres como ocurre en el amor ordinario. La única cosa de la cual nos separamos es del apego pueril y egocéntrico a la fascinación que produce el ir en pos de las pasiones, de los bienes, de la fama, etc. El objetivo es dejar de estar sometido al mundo de los sentidos, dejar de sufrir, como la mariposa que, atraída por la llama, se lanza a ella y muere. Quien está libre de cualquier apego no solo puede, de hecho, disfrutar libremente de la belleza del mundo y de los seres, sino también volver al seno mismo de este mundo para desplegar en él una compasión ilimitada sin ser el juguete de sus emociones negativas. Pienso que entre las tradiciones budistas y cristianas, por ejemplo, existe una convergencia y un potencial de enriquecimiento mutuo a través del diálogo, sobre todo en los planos de la ética y de la práctica espiritual, así como de las prácticas de la compasión, del amor, de la meditación y del progreso en la tolerancia. Pienso asimismo que este diálogo puede llegar muy lejos y alcanzar un nivel de gran profundidad. Quienes tergiversan el espíritu de su propia religión son los que la utilizan con fines de opresión. El amor al prójimo es un punto común a todas las religiones. Esto debería bastar para relegar a un segundo plano todas sus diferencias. Quien se retira se aísla temporalmente del mundo para hacer acopio de energías espirituales y ayudar mejor a los demás. El camino espiritual comienza por una transformación interior y sólo cuando ésta se ha consumado puede un individuo contribuir de forma válida a la transformación de la sociedad. La transformación desde el exterior, que consiste en imponer a los individuos recalcitrantes leyes cada vez más coercitivas, o incluso un sistema totalitario, no solo es irrealizable a largo plazo, sino que está viciada en su base. Se puede apretar la tuerca durante cierto tiempo, pero los oprimidos acaban siempre por expresar su descontento y liberarse del yugo de sus opresores de manera pacífica o violenta. Al final encuentran la manera de procurarse armas y utilizarlas. Un monje anciano, que había pasado 20 años en cárceles chinas, fue a ver al Dalai Lama en la India. En el curso de la conversación, éste le preguntó si había tenido miedo durante su prolongado encarcelamiento, interrumpido por torturas y lavados de cerebro. El monje respondió: «Mi temor más grande era perder mi amor y mi compasión por quienes me torturaban». Entonces, quizás sea el hecho de que quienes se inspiran en el budismo intentan poner en práctica estos principios de tolerancia, lo que haga que estos practicantes despierten simpatía en Occidente. Sea como fuere, primero hay que hacer las paces con uno mismo, el desarme interior, luego con la familia, luego con la ciudad y por último con la nación y fuera de ella. Al expresar estas ideas, el Dalai Lama espera ayudar a la gente a redescubrir sus propias tradiciones espirituales. Estamos, pues, lejos de una actitud misionera. El resurgimiento del extremismo religioso, del integrismo,
nace sin duda del sentimiento de que los valores tradicionales brillan cruelmente por su ausencia en nuestra época. Pero este sentimiento no debe llevar a los integristas a un rechazo brutal de los descarriados, debido precisamente a que éstos carecen de referentes espirituales. Una reacción semejante, por su parte, estaría desprovista de sabiduría e incluso de sentido común. Pues hay que tomar a las personas como son, allí donde estén, y ayudarlas con amor a apreciar los valores esenciales de la existencia, mas no exterminarlas. ¿Por qué hay un interés creciente por las obras que ofrecen consejos de sabiduría práctica? Libros, vídeos. Quizá para poner remedio al hecho de que llegar a ser una persona mejor es en nuestros días una preocupación casi ajena a nuestro sistema educativo. Pues en efecto, la educación moderna, laica por excelencia, está destinada ante todo a desarrollar el intelecto y a acumular conocimientos, ¿verdad? Pero la inteligencia es un arma de doble filo. Puede hacer tanto el bien como el mal, ser utilizada tanto para construir como para destruir. En el pasado, las religiones enseñaban a la gente, cuando no veían sus ideales traicionados, claro, a convertirse en seres humanos mejores, a practicar el amor al prójimo, la bondad, la justicia, la generosidad, la magnanimidad. Si hoy en día pidiéramos que estas virtudes se enseñaran en los colegios, levantaríamos una ola de protestas generalizada. Nos responderían que esas preocupaciones son el resultado de una investigación personal, que es tarea de los padres inculcar valores humanos a sus hijos, ¿verdad? Ahora bien, entre las nuevas generaciones, la de los padres actuales ha pasado a su vez por esos colegios en los que ya no se inculca nada parecido, de suerte que son pocos los que han recibido una educación religiosa o se han entregado a una indagación espiritual. Se ha llegado incluso a decir que el amor y la compasión dependen de la religión. Y quizá podamos prescindir de la religión, pero nadie puede prescindir del amor y de la compasión. Hay que distinguir entre la espiritualidad religiosa y la espiritualidad laica, que intenta simplemente convertirnos en mejores seres humanos y desarrollar cualidades que todos somos capaces de desarrollar, seamos o no creyentes. En ausencia de cualquier forma de espiritualidad, nada ni nadie, excepto el azar de las lecturas o el contenido en redes sociales, indica a los adolescentes cuáles son esos valores humanos y cómo hay que desarrollarlos. Resulta, pues, reconfortante observar ese incremento del interés. Entonces, el verdadero laicismo no consiste en suprimir los cursos de educación religiosa como se ha venido haciendo. Consistiría más bien en enseñar en la escuela todas las religiones y tendencias filosóficas, incluido, como no, el materialismo, y ofrecer a los alumnos la oportunidad de asistir o no a dichos cursos. De este modo se permitiría a los niños y adolescentes hacerse una idea de lo que se les ofrece. ¿Hace falta que cumplan 16 años y reciban clases de filosofía para que se les enseñen los fundamentos de los valores humanos? El concepto de compasión en el budismo es un ejemplo típico de la dificultad de traducir las ideas orientales en términos occidentales. La palabra compasión evoca a veces en Occidente una noción de piedad condescendiente, de conmiseración, que supone una distancia con relación al que sufre. Ahora bien, en tibetano se traduce por compasión el Señor del corazón, es decir, aquel que debe reinar sobre nuestros pensamientos. La compasión es, según el budismo,
el deseo de poner remedio a cualquier forma de sufrimiento y sobre todo a sus causas, la ignorancia, el odio, la codicia, etc. Entonces esta compasión se refiere por un lado a los seres que sufren y por el otro al conocimiento. La caridad es una manifestación de la compasión. La práctica de la donación es, por supuesto, una virtud cardinal del budismo. Se distinguen varias clases de donaciones: la donación material, alimentos, dinero, ropa; la donación de la protección contra el miedo, que consiste en proteger a quienes están en peligro, en salvar la vida de otros seres; y por último, la donación de la enseñanza, que ofrece a los seres humanos el medio para liberarse del yugo de la ignorancia. Estas distintas formas de donación se practican constantemente en las sociedades budistas y a veces ocurre que los benefactores distribuyen todas sus posesiones entre los necesitados. En la historia del Tíbet existen numerosos casos de personas que, inspiradas por este ideal de caridad, hacen donación de su vida para salvar la de otros. Es lo que corresponde a la caridad cristiana. Luego, para eliminar el sufrimiento a largo plazo, conviene reflexionar asimismo sobre el origen del sufrimiento y entonces nos damos cuenta de que la ignorancia alimenta las guerras, la sed de venganza, la obsesión y todo cuanto hace sufrir a los seres. Entonces, ¿qué diferencia hay entre compasión y amor? El amor es el complemento necesario de la compasión. Esta no puede vivir y menos aún desarrollarse sin aquel, definido como el deseo de que todos los seres encuentren la felicidad y las causas de la felicidad. Por amor entendemos, en este caso, un amor sin condiciones, total, hacia todos los seres sin distinción alguna. El amor entre hombre y mujer, el amor hacia nuestros familiares y amigos, es a menudo posesivo, exclusivo, limitado, y contiene sentimientos egoístas. Se espera recibir al menos tanto como se da. Un amor semejante puede parecer profundo, pero se desvanece fácilmente si deja de responder a nuestras expectativas. Además, el amor que sentimos por nuestros familiares va acompañado muchas veces de un sentimiento de distancia e incluso de animosidad contra los extraños, contra quienes pueden constituir una amenaza para nosotros y aquellos a quienes amamos. El verdadero amor y la verdadera compasión pueden hacerse extensivos a nuestros enemigos, mientras que el amor y la compasión, que van unidos al apego, no pueden incluir a nadie a quien consideremos enemigo. El amor es, pues, la raíz misma de la vía, pero el verdadero amor no puede ser polarizado ni restringido a uno o unos cuantos seres concretos, ni tampoco parcializado. Además, ha de ser totalmente desinteresado y no debe esperar nada a cambio. Así, uno de los principales temas de meditación consiste en pensar en alguien a quien se quiere profundamente y dejar que ese sentimiento de amor generoso colme nuestro espíritu. Luego hay que romper la jaula de las restricciones y hacer extensivo ese amor a los seres que nos inspiran sentimientos neutros. Por último, debemos englobar en nuestro amor a todos aquellos a quienes consideremos nuestros enemigos, y solo este, es el amor verdadero. Saber que alguien nos quiere hacer daño no puede afectar la verdadera compasión, pues ésta reposa en la comprensión profunda de que ese enemigo, al igual que nosotros, aspira a la felicidad y teme el sufrimiento. Entonces,
¿qué diferencia hay entre la compasión budista y la caridad cristiana, por ejemplo? Bueno, el amor al prójimo, tal como lo describen las Escrituras, se corresponde enteramente con el amor y la compasión del budismo. En teoría es además común a todas las grandes religiones, ¿verdad? En el budismo se asocian al amor y a la compasión dos virtudes más. Una consiste en alegrarse de las cualidades y de la felicidad del prójimo y en desear que esa felicidad persista y aumente. Esta alegría del bien ajeno es el antídoto de los celos. La otra es la imparcialidad, la ecuanimidad. Aplicar el amor, la compasión y la benevolencia tanto a quienes queremos como a los extraños y a nuestros enemigos. Si ponemos en la balanza nuestro propio bien y el de una infinidad de seres, es evidente que el primero solo tiene una importancia insignificante en comparación con el segundo. Además, hay que tener en cuenta que nuestras alegrías y nuestros sufrimientos están íntimamente vinculados a los del prójimo. Podemos comprobar en la vida cotidiana la diferencia que existe entre quienes se preocupan por entero de sí mismos y aquellos cuyo espíritu está continuamente volcado a los demás. Los primeros se sienten siempre incómodos e insatisfechos. Su estrechez de espíritu perjudica sus relaciones con los demás y les impide, además, conseguir de ellos lo que desean. No paran de llamar a puertas cerradas. En cambio, la persona que tiene un espíritu abierto y se preocupa poco de su propia persona, está siempre atenta al bien del prójimo. Disfruta de una fuerza anímica tal que sus propios problemas no la afectan en absoluto, y sin ella quererlo, los demás le prestan atención. En fin, como ya he dicho, el amor y la compasión budistas son inseparables de la sabiduría, es decir, del conocimiento de la naturaleza de las cosas, y procuran liberar a los demás de la ignorancia, que es la causa principal de su infelicidad. Y esta sabiduría, esta inteligencia, es la que da toda su fuerza a la compasión. Entonces, el problema de la educación es: ¿debe enseñarse lo que los estudiantes desean escuchar o lo que realmente necesitan escuchar? El primer caso es una solución fácil. El segundo, una actitud responsable. La sociedad occidental posee más medios para paliar los sufrimientos surgidos de las condiciones exteriores, pero carece de medios serios para construir la felicidad interior. Carece asimismo de referentes relacionados con los problemas concretos de la existencia y de la sociedad, pues los principios espirituales iluminan cada vez menos nuestra linterna. Un tema común de debate, el control de la natalidad. El aborto sí, el aborto no. Bueno, cada vida humana es eminentemente preciosa, porque es como el barco que nos permite navegar hacia el conocimiento. Pero cuando el número de esas vidas preciosas aumenta en exceso, se plantea un problema para la humanidad en general, pues los recursos de la Tierra no permiten llevar una existencia decente a tantos miles de millones de seres humanos. La única solución es frenar la explosión demográfica mediante el control de la natalidad. El budismo define el acto de matar como el hecho de quitar la vida a un ser vivo o a un ser vivo en formación. Esto es una consecuencia lógica de la idea de renacimiento, ya que la conciencia, al provenir de la vida precedente, está presente ya desde la concepción, aunque bajo una forma muy primitiva y casi imperceptible. En algunos casos, cuando la vida de la madre está en peligro y se sabe que el niño va a nacer con malformaciones terribles, el aborto puede justificarse,
Pero no podemos admitirlo por simples razones de comodidad personal, que son producto del egoísmo. Los padres no tomaron precauciones y resulta que luego les fastidia tener un hijo. Lo que hay que desarrollar son medios anticonceptivos eficaces para no tener que recurrir al aborto. Otro tema común de debate, el crimen organizado. Bueno, ¿cómo defenderse contra el crimen organizado si no se utiliza la violencia, verdad? Si no se encarcela a los criminales, si no se les impide hacer daño. Y aquí hay que dejar claro que la no violencia no tiene nada que ver con la debilidad. El objetivo es reducir a cualquier precio el sufrimiento ajeno. Neutralizar a los criminales con los medios apropiados es, pues, algo necesario. Pero eso no justifica ni la venganza ni los castigos inspirados por el odio y la crueldad. Entonces, en comparación con la cadena perpetua, por ejemplo, que permite impedir que un criminal vuelva a delinquir, la pena de muerte parece un acto de venganza. Condenar a una persona a muerte es un acto grave. Se trata simplemente de eliminar a un ser humano. Ahora bien, es importante que el individuo en cuestión pueda seguir viviendo para tener la posibilidad de cambiar, de modificar su comportamiento. No se trata de apiadarse más del criminal que de la víctima de manera malsana y poco realista. El objetivo es más bien impedir que un ser nocivo siga causando daños. Entonces, el objetivo de la no violencia es precisamente disminuir la violencia. No es una actitud pasiva, ni mucho menos. Es pues fundamental evaluar el sufrimiento que está en juego. La mejor solución consistiría en neutralizar de una manera u otra a quienes causan grandes perjuicios a los demás, sin añadir nuevas formas de violencia. Entonces, debemos perdonar, pero no olvidar. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.